primera, que era la de declarar, el RUT y la de facturar. Y ahora viene ya la obligación de certificar. Dice, de acuerdo con el artículo 368 y siguientes del Estatuto Tributario, son agentes retenedores, entre otros, las personas jurídicas, personas naturales y otros sujetos que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del impuesto correspondiente. Entonces, de lo que estuve leyendo ahí, esta obligación corresponde básicamente o deben cumplirla los agentes retenedores en primera medida. Pero también hay otros sujetos que, aunque no tengan la obligación o la responsabilidad de aplicar retenciones, si se da en el marco de las ganancias ocasionales, la norma establece que si se dan, se cumplen ciertos requisitos, aunque la persona no tenga la responsabilidad de aplicar retenciones, debe por norma aplicarla y expedir posteriormente el certificado a quien lo solicite. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del agente retenedor? Tengo que son 5. La primera, pues, es la de efectuar la retención o percepción del tributo, que está establecida en el artículo 375 del Estatuto Tributario. Y posterior a efectuar esa retención, pues debe realizar la declaración de acuerdo a como lo establece el Estatuto Tributario y pues la periodicidad de estas declaraciones es mensual. Ellos deben hacer las declaraciones de las retenciones que hagan el mes siguiente, dentro de los términos y de los plazos que el gobierno establezca en el calendario tributario que aplique para la vigencia. También tiene la obligación de realizar las consignaciones de los valores retenidos en los lugares y los plazos que señala el gobierno nacional. Eso está establecido en el artículo 376 del Estatuto Tributario. Y ya aquí, en cuanto a la obligación como tal de certificar, está en el artículo 378 a 381 y dice que los agentes retenedores tienen la obligación de certificar lo retenido mediante la expedición del certificado correspondiente. Y existen otros certificados, que era lo que les comentaba ahorita, que ya corresponden a otro tipo de retenciones que están enmarcadas en el tema de impuestos por ganancias ocasionales de premios, loterías, rifas, apuestas y similares. Bueno, para el tema de los porcentajes, existe unos porcentajes que están establecidos por norma que yo creería que no es tan necesario, por lo menos en este momento, entrar a revisarlo, porque lo que queremos más que todo es identificar aquí cuál es la obligación. Bueno, los agentes de retención, dice, las personas naturales agentes de retención para el año 2023, dice, toda persona natural que sea comerciante y que tenga ingresos o patrimonios superiores a 30.000 VT es agente de retención según contempla el artículo 368-2 del Estatuto Tributario. Entonces, para el año 2023 son agentes de retención en razón al monto de sus ingresos o patrimonio las personas naturales comerciantes que en el año 2022 hayan tenido ingresos o patrimonio bruto superiores a 1.140 millones, 120.000 pesos. Esto es solamente para el caso de las personas naturales. 1.140 millones. 120.000.
Bueno, la obligación formal de certificar está establecida, como ya les había comentado, en el artículo 378 del Estatuto Tributario, y establece que por concepto de salario los agentes de retención en la fuente deberán expedir anualmente a los asalariados un certificado de ingresos y retenciones correspondiente al año gravable inmediatamente anterior, según el formato que prescriba la DIAN. ¿Cuál es la sanción por no expedir estos certificados? Esa está contemplada en el artículo 667 del Estatuto Tributario. Dice: sanción por no expedir certificados. Los agentes retenedores que dentro del plazo establecido por el Gobierno Nacional no cumplan con la obligación de expedir los certificados de retención en la fuente, incluido el certificado de ingresos y retención, incurrirán en una multa equivalente al 5% del valor de los pagos o abonos correspondientes a los certificados no expedidos. La misma sanción será aplicable a las entidades que no expidan el certificado de la parte no gravable de los rendimientos financieros pagados a los ahorradores. Bueno, el tema de las sanciones es para entender que, como todas las obligaciones formales que habíamos visto anteriores, su incumplimiento genera siempre unas sanciones para quienes no acaten lo que la norma establece. Entonces, revisando, encontré que para el año 2023, creo que no sé si será la misma fecha todos los años, pero por lo menos para el año 2023, el gobierno estableció que el plazo máximo para expedir esos certificados era el 31 de marzo de 2023, de acuerdo al decreto 2487 de 2022. ¿Cuál es el contenido del certificado de retención en la fuente? Dice: tratándose de retenciones en la fuente por rentas de trabajo y de pensiones, la resolución DIAN, esta es la vigente, la que aplica para este año, la 43 de 2023, adopta el formulario 220 que contiene el certificado de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones año gravable 2020, con el siguiente contenido que se detalla más adelante. Aquí resalto en rojo esto que encontré en esta resolución, que es una modificación que hubo con respecto a la del año pasado, que dice: se adicionó a la descripción de la casilla 54 lo correspondiente a cuentas ABC, ahorros voluntarios contractuales, la cual no implica cambio de desarrollos informáticos adicionales al formulario número 220. Esto lo amarramos aquí con la temática que habíamos visto de los tipos de formularios y pues que estos se expiden todos los años, se expiden directamente desde la dirección, los expide el director general de la DIAN. Bueno, entonces, ¿cuál es el contenido del certificado de retenciones por concepto de rentas de trabajo y de pensiones? Hay que tener claro aquí que este certificado correspondiente a estas rentas tiene un formato que es el que viene establecido por la DIAN. Entonces, ¿qué información contiene? Dice: contiene información del agente retenedor, deben venir los datos del trabajador, el concepto de los ingresos, el concepto de aportes, unos datos que se encuentran a cargo del trabajador o del pensionado, se deben detallar otros ingresos y se realiza la identificación del dependiente económico. Entonces, este es el formato vigente, no sé, creo que ahí no se ve muy bien, pero yo ahorita lo ingreso a la carpeta del Drive, pues para que lo conozcamos. El certificado de ingresos y retención de renta de trabajo y de pensiones año gravable 2022, que aplica para este año, que debió expedirse este año. Ahora vamos al el contenido del certificado de retenciones en la fuente por conceptos diferentes a las rentas de trabajo o pensiones. Este no maneja los mismos requisitos o no es tan estricto como el
las rentas laborales. Ya acá no hay un formato específico pues, que pida la DIAN, sino que básicamente debe tener unos requisitos que son generales. ¿Cuáles son esos requisitos? Que dentro del certificado debe establecerse cuál es el año grabable, cuál es la ciudad donde se consignó la retención, cuáles son los datos del agente retenedor, nombre o razón social y NIT y dirección. Los datos del retenido, cuál es el concepto de la retención, el valor que se retuvo y la firma que certifica que es la firma del retenedor. Y este es un ejemplo de ese tipo de formato. Si vemos acá, ya no viene pues, con los diseños o con las casillas que establece la DIAN para el otro tipo de certificado. Hasta aquí es el tema pues, de la obligación de certificar. Es bastante corta y sencilla, creo yo. Bueno, si quieren, yo tenía pendiente, por mi lado, obligación formal de llevar libros de contabilidad, obligación formal de informar y nómina electrónica y documento soporte. Entonces voy a proyectarles mi pantalla. ¿Me confirman si ven ahí? Sí, ahí se ve. Bueno, voy a iniciar con el documento soporte. Entonces, el documento soporte de pago. Esto es para adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta, documento equivalente. Entonces, este documento ya existe, desde hace mucho existe. Lo nuevo ahora es que es un documento electrónico que cumple con algunas condiciones que estableció la DIAN. ¿Qué es el documento soporte? Es un documento que se usa para acreditar la compra de un bien o servicio y que debe generar el comprador cuando hace transacciones con un proveedor que no esté obligado a expedir factura de venta, documento equivalente. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Entonces, transacciones con personas naturales. Hay personas naturales que no están obligadas a expedir factura. Entonces, el comprador tiene que hacer este documento soporte o con pagos al exterior. Generalmente, pues hay empresas en el exterior que no facturan acá en Colombia, sino que facturan en su país de origen y en estos casos también debe ser expedido el documento soporte, ¿sí? ¿Cuándo se usa? Lo genera el comprador para documentar la transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables por medio de un documento con numeración autorizada por la DIAN. O sea, hay una resolución de facturación, pero pues no se llama de facturación, sino que se llama numeración de documento soporte. Pues lo que les decía, se da cuando el vendedor o el prestador de servicio no está obligado a facturar. ¿Quién lo emite? El comprador del bien o del servicio. ¿Para qué se emite? Para que el comprador pueda documentar la transacción, contabilizarla y soportar costos, deducciones o impuestos descontables. A partir de, ya les voy a decir a partir de cuándo, pero si una empresa no cuenta con estos documentos soportes cuando se hacen transacciones con lo que ya les expliqué, estos impuestos no se pueden descontar del impuesto sobre la renta, es decir, son serían gastos no deducibles. ¿Van bien o voy muy rápido? ¿O ahí van? Sí, así va bien. Bien, listo. Sí. Uh-huh. O sea, bueno, entonces generalmente, digamos, una empresa presta le prestaron un servicio,
no sé, una persona natural hizo mantenimiento de los baños, hizo mantenimiento y cobró, y pasó una factura por 10 millones de pesos, y entonces pues la empresa le paga los 10 millones de pesos. Generalmente ese gasto tú lo registras contablemente en una cuenta que puede ser de gastos o de costos, ¿sí? Eso es lo que, digamos que te permite tomar deducción de impuestos para tú disminuir tu base al momento de tributar el impuesto sobre la renta. Actualmente, si tú, por ejemplo, en esa transacción de 10 millones no emites el documento de soporte, no puedes deducir ese gasto. Es decir, rechazas ese gasto como un impuesto deducible y lo que hace es aumentar tu renta líquida y lo que tienes y tributas más. No sé si te respondí la pregunta. A ver, no, o sea, acá estamos hablando de dos temas diferentes. La facturación electrónica es cuando tú, bueno, una cosa es cuando nosotros facturamos como empresa, que eso es algo diferente, que eso serían nuestros ingresos, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de facturación electrónica, lo que yo les expliqué es cuando a mí me prestan servicios. Hay muchas personas que sí están obligadas a facturarme electrónicamente. Entonces, no sé, por ejemplo, yo soy Coca-Cola y le compré insumos a una empresa pues grande también, no sé, pues digamos que una sucursal de Coca-Cola aquí en Colombia y le compré insumos para desarrollar la Coca-Cola. Esa empresa a mí me tiene que emitir, esa empresa colombiana, ¿no? Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Esa empresa colombiana me tiene que emitir a mí una factura electrónica para que ese costo yo lo pueda tomar como descontable, ¿sí? Ahora, el documento soporte es para transacciones que no están obligadas a facturar. Lo que les decía, por ejemplo, una persona natural no está obligada a facturar una factura electrónica, simplemente ellos pasan un documento equivalente, una cuenta de cobro diciendo, mira, Tatiana, tu empresa le debes a Tatiana 10, me debes 10 millones porque yo te hice el mantenimiento de la locación. Como esa persona no está obligada a facturar, sino que simplemente es una cuenta de cobro, la DIAN, digamos que sacó esta norma para que con esas transacciones el comprador, es decir, la empresa, tiene que generar este documento de soporte. O sea, esto es diferente, o sea, es diferente. Por eso les decía, esto es para, este documento lo emite el comprador del servicio cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta. No sé si es claro. Sí. No, a 2022 sí se puede referir, por ejemplo, que no está facturando electrónicamente, sino que tiene factura de venta POS. La POS es, por ejemplo, cuando tú vas a y te facturan como un tiquete. Eso es una factura POS. Eso no es facturación electrónica, por ejemplo, se refiere a ese tipo de documentos. No, no, ya no. Pero mira, en la actualidad, sí o sí, prácticamente todas las empresas colombianas tendrían que facturar electrónicamente. Bueno, ya, espérate, pero no quiero enredarlos con eso, pero ¿entendieron? O si tienen alguna duda, de una lo resolvemos.
No, por mi parte está claro. Entonces, perdóname, es que encontré un concepto unificado sobre facturación electrónica y también lo que estás hablando de documento soporte. Entonces lo voy a colgar en la ruta y ahí también nos da como luces porque ya como que unificaron todo. Es desde el año pasado, del 2022, y tengo como otro documento también para colocar ahí que también podemos tomar como para lo que estamos trabajando. Dale. Dale. Bueno, entonces, digamos que estos son como los requisitos que debe tener este documento soporte. Pues digamos que ahí están, yo pues creo que no sé si quieren que los leamos o pues ahí digamos que están como claros y allí les traigo como un ejemplo para que lo veamos más en la práctica. Bueno, entonces estar denominado documento de soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, tener la fecha de la operación, contener los apellidos o razón social, el NID del vendedor o de quien presta el servicio, tratándose de contratos suscritos con los no residentes fiscales en Colombia no inscritos en el RUT, el registro del NID se entenderá cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no residente. Contener los apellidos y nombres o razón social del adquiriente de bienes o servicios, es decir, del comprador. Llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva del documento soporte, incluyendo el número, rango y vigencia autorizado por la DIAN. Estas autorizaciones se piden por medio del usuario de la DIAN de cada compañía. Entonces tú por ahí pues hay como una manera de entrar y tú puedes solicitar esta numeración. O sea, los contadores o la persona que esté como administrando este proceso es quien solicita esa numeración a la DIAN. Tener la descripción específica del bien o del servicio prestado, detallar el valor total de la operación, incluir la firma del emisor del documento soporte al momento de la generación, de acuerdo con las normas vigentes y las políticas de firma que establezca la unidad administrativa de impuestos, es decir, la firma electrónica. Utilizar de formato electrónico de generación que establezca la DIAN. Bueno, entonces acá sí dice, ¿desde cuándo se debe emitir de forma electrónica el documento de soporte en adquisiciones? La generación y transmisión de forma electrónica del documento de soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de ventas y documento equivalente deberá implementarse a partir del 1 de agosto del 2022. Es decir, las compañías que hagan este tipo de transacciones con personas que no estén obligadas a facturar, deben ya tener este documento soporte implementado en su software contable. En la experiencia, por ejemplo, yo he tenido como experiencia con el sistema Oracle. En Oracle lo que se hace es un desarrollo ya con todos los, digamos que los requisitos, y ya simplemente cuando cuentas a pagar o las personas que registren las facturas, lo que hacen es pues como digitar la información que se solicita y pues el sistema automáticamente debería generarte estos documentos soportes, pues cuando se habla pues de compañías que tienen software contables. Bueno, esto se hace, pues esto es como muy parecido a una facturación electrónica, entonces pues también se hace como una validación ante la DIAN. Entonces dice que, pues que, o sea, se hace, dice a más tarde, bueno, dice, en el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en las que se adquieren bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas, y se hace a más tardar el último día hábil de la semana en el que se llevaron a cabo las operaciones acumuladas semanalmente que se realicen con el mismo proveedor, en la que se adquieren bienes y servicios con sujetos no obligados a expedir factura. No sé, por ejemplo, en mi experiencia, yo les hablo como desde lo que yo he tenido. Nos prestaba servicios Google, ¿sí? Desde su país de origen. Entonces nos mandaban, no sé, 3 facturas en una semana
por el marketing que le hacía la compañía, se juntaban esas 3 facturitas en la semana y se generaba el documento soporte para soportar esa transacción o ese gasto y poderlo tomar como deducible en los diferentes impuestos que se tiene, que ese pues es otro tema que seguro estaremos viendo, pues este tema de deducciones pues más adelante. Y más o menos así se puede ver un documento soporte. Digamos que en la actualidad. Y aquí, por ejemplo, lo que les decía, aquí generalmente en este lugar es donde se pone la autorización que da la DIAN por medio de los sistemas electrónicos de hechos. No sé si hay como bien o muy enredado. No, vamos muy bien. Yo voy bien. ¿Van bien? Listo, bueno. Eso se solicita como se solicita la numeración de facturación electrónica. Sí, igual. Ajá, así es. Vale. Bueno, no preparé, pues tengo como una ABC de la DIAN de la nómina electrónica, pero no preparé como tal aquí en mi presentación, entonces no sé si vemos estas obligaciones que faltan y ahorita miramos el ABC entre todos de la nómina electrónica, ¿les parece? Sí, señora. Bueno, entonces, aquí tenemos otra obligación formal, que en este caso es de la de llevar libros de contabilidad. Esta obligación está enmarcada en el Código de Comercio inicialmente, el cual el artículo 68 establece que los libros y papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente, en materia civil aún entre comerciantes. Dichos libros y papeles solo tendrán valor contra su propietario en lo que ellos consten de manera clara y completa, y siempre que su contraparte no la rechace en lo que le sea desfavorable. Bueno, esto es por el lado del Código de Comercio, que me parece que estos como unos términos bastante legales, pero pues ahí más o menos se entiende para todo, ¿cierto? Sí, señora. Ahora, vamos a irnos al estatuto tributario, que por decirlo así, para los tributaristas es como su papel de trabajo, como sus normas para poder establecer como los procedimientos, ¿cierto? Entonces, el artículo 21-1 del estatuto tributario consagra que la base tributaria es la base contable. Se justifica la responsabilidad formal en materia tributaria de la contabilidad. O sea, ¿qué significa esto? Que tributariamente la base contable es pues la contabilidad formal que en este momento en Colombia se lleva bajo NIF, ¿sí? Pero ahorita pues pues es que esto es bastante, digamos que esto es un poquito complejo, pero bueno, espero poderles explicar porque la verdad, yo para entender muy bien esto, en mi proceso de experiencia me demoré un poco, pero bueno, vamos desarrollándolo. Entonces, para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios y en general otros impuestos, por ejemplo, el IVA, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, actualmente DIF. Y cuando la ley tributaria remita expresamente en ellas y en los casos en que no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente. Yo ahorita les iba como a explicar un tratamiento por acá, pero, por ejemplo, un tratamiento diferente que puede ser, bajo NIF se realizan, ustedes saben qué es, por ejemplo, la depreciación. Sí, señora. Para todos es claro que es, por ejemplo, la depreciación. Bueno, entonces, por ejemplo, una depreciación pues se registra contablemente de una manera. Tú lo puedes elegir bajo los criterios NIF, ¿cierto? Pero tributariamente tú tienes que ir
a los porcentajes que establece el estatuto tributario. Entonces, ahí sí se van a presentar diferentes bases entre lo que tú registras contablemente y lo que tú deduces tributariamente. Generalmente, en mi experiencia, no es la misma depreciación la contable que la fiscal. Entonces, ahí es cuando llega el contador tributarista y entonces hace sus análisis y dice, bueno, este año yo deprecié 100, pero bajo lo que dice el estatuto tributario, me dice que solo puedo tomarme 80 en el impuesto de renta. No sé si es claro. Entonces, por ejemplo, ahí es donde se pueden presentar esas diferencias que habla, pues, como este enunciado, ¿sí? Entonces, el artículo, por otra parte, el artículo 654 reconoce efectos tributarios al incumplimiento de la obligación formal en materia tributaria por los hechos irregulares en la contabilidad. Es decir, que, o sea, que si encuentra esto que les voy a leer, te puede desconocer ese registro contable o ese costo o deducción que tú tomas en el impuesto de renta. Entonces, habrá lugar a aplicar, o sanciones, habrá lugar a aplicar sanciones por libros de contabilidad en los siguientes casos. No llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos. No tener registrados los libros principales de contabilidad si hubiere obligación de registrarlos. No exhibir los libros de contabilidad cuando las autoridades tributarias lo exigen. ¿Esto cómo puede pasar en la actualidad o en la experiencia? Entonces llega y te hacen un requerimiento de información y te dicen, bueno, mira, yo necesito revisarte este costo. O sea, llega la DIAN y eso no sería de nuestra OPEC, pero eso es lo que hacen. Eso es de como más de fiscalización, pero entonces llega, te mandan un requerimiento y te dicen, bueno, necesito revisar estas cuentas o páseme qué contiene el rubro de marketing. Entonces tú le pasas todas las cuentas, todos los registros y ellos te empiezan a hacer como pruebas. O sea, como muéstreme qué tienes ahí, qué hay ahí. O sea, eso es lo que empiezan a exigir. Y si tú todo no lo tienes muy claro, pues eso se puede convertir en una sanción y bueno. Llevar doble contabilidad. No llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones. Cuando entre la fecha, las últimas operaciones registradas en los libros y el último día del mes anterior a cual se solicite su exhibición, existan más de 4 meses de atraso. Dice, por otra parte, el artículo 772 reconoce la contabilidad valor probatorio. Entonces, la contabilidad como medida de prueba. Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor siempre que se lleven de debida forma. Ejemplo, si bien se realizan todos los registros contables en un software, activos, pasivos, ingresos, gastos, estos deberán estar siempre soportados. Es decir, tú no puedes ir a registrar un gasto sin soportes o que te digan, venga, yo voy a registrar 50 millones de gastos, pero ¿y qué? ¿Y las facturas? ¿Qué pasó? No, tienes que tener todo debidamente soportado. Igual, por ejemplo, un activo fijo, registraste un activo, pero resulta que es como un activo inventado, ¿no? Obviamente tú tienes que tener todos los soportes que así lo exija pues cada rubro del activo, del pasivo. No te puedes, por ejemplo, inventar una cuenta a pagar, no te puedes inventar una deuda, ¿no? Tiene que ser una deuda real. E ingresos igual, o sea, tú no puedes inflar tus ingresos, tienes que tener facturación electrónica si estás obligado. Y por otra parte, mediante la ley 1819 del 2016, se adicionó la conciliación contable fiscal. Entonces dice, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos y las disposiciones del estatuto tributario. Ahí dice que el gobierno nacional reglamentará la materia y el incumplimiento pues llevará sanciones.
que es el ejemplo que yo les decía ahorita, la depreciación de los activos. Contablemente tú lo registras bajo NIF, pero sin embargo fiscalmente tú tienes que validar los porcentajes en el estatuto tributario para efectos de tu deducción en el impuesto de renta y complementarios. Bueno, entonces el artículo 773 establece la formalidad de llevar contabilidad y está regulada en el Código de Comercio. Entonces, ¿cómo es la forma de llevar la contabilidad? Entonces dice, mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre que se especifiquen en modo preciso los comprobantes externos que respalden los valores anotados. Era lo que yo les decía, o sea, no puedes inventarte un ingreso, todo tiene que tener una factura de venta. No puedes inventarte costos y deducciones. Todos tus costos tienen que tener una factura o, por ejemplo, con pagos al exterior tienes que soportarlo ahora con documento soporte o, por ejemplo, los gastos por nómina, ahorita tú tienes que soportarlo, pues aparte con el pago de la nómina, ahorita tienes que implementar la nómina electrónica y cumplir los requisitos señalados por el gobierno nacional mediante reglamentos en forma que sin tener que emplear libros incompatibles con las características del negocio haga posible. Sin embargo, ejercer un control efectivo y reflejar en uno o más libros la situación económica y financiera de la empresa. La obligación formal de llevar la contabilidad desde el punto de vista de las normas tributarias está regulada por las anteriores disposiciones y el cumplimiento de esta tiene repercusiones sancionatorias en el derecho tributario. No sé si fui clara. Sí, señor. Y claro, todos entendemos. ¿O tienen alguna inquietud? O sea, si quieren me preguntan y yo trato de resolverles. Tatiana, hola. Hola. Pregunta. Si, por ejemplo, en esas inspecciones que pues, tiene programada fiscalización o realiza fiscalización a los libros contables, al sujeto objeto de la inspección le pasa un siniestro, o sea, por ejemplo, demostrable, obviamente, y pues se pierde toda la información, se le dañó, mejor dicho, el desastre más fatal del mundo y en ese caso, ¿cómo opera este tema? O sea, le dan un tiempo para reconstruir todo. Yo la verdad no me ha pasado en la experiencia con el Fisco de Colombia, o sea, con la DIAN. Pero pues yo soy especialista en impuestos y tengo experiencia haciendo impuestos de Colombia y también haciendo impuestos en Ecuador. Pero pues digamos que yo soy colombiana y yo pues todo lo hice acá, mis estudios, mi especialización, pero pues digamos que por todo lo que pasa en la vida, llegué a hacer impuestos ecuatorianos. A mí no me ha pasado esos casos aquí en Colombia, pero en Ecuador sí me pasó. Yo no sé si de la misma manera va a actuar la DIAN, pero por ejemplo estábamos solicitando un saldo a favor, allá se llama el SRI, Sistema de Rentas Internas, estábamos solicitando ese saldo a favor y ellos nos fiscalizaron y resulta que un periodo ellos habían cambiado de software contable. Entonces, entre enero y junio ellos habían usado un software y entre julio y diciembre habían usado otro. Y resulta que el del primer periodo se les perdió todo. ¿Qué pasó? Les rechazaron todos los costos y deducciones. O sea, no les dieron ni tiempo ni nada, sino que les dijeron, usted no soportó, te rechazo y págame el impuesto sobre la renta de lo que prácticamente tú te inventaste. Yo no sé si eso pasa aquí, la verdad lo desconozco. Pues posiblemente, no sé si le dan a uno tiempo, pero, o sea, yo creo que te dicen, no, lo siento, no, te lo rechazo o tal vez sí te pueden dar un tiempo, pero si no lo consigues, pues
Yo en mi experiencia, por ejemplo, que esa te digo, pues no sé si la Diana aquí pues es así como de fuerte, pero creería que tal vez te puedan rechazar los costos y deducciones, pero la verdad no lo he vivido. Ujú. Yo creo que ahorita Compañeros, tal vez es más difícil que suceda eso por todos los sistemas de facturación electrónica, porque precisamente todo queda como grabadita en una base de datos allá en la DIAN, tanto tu facturación electrónica como tu gasto, ¿sí? Entonces, pues no sé si ahorita, si es de antes, pero también recordemos que, o sea, esto es de otro tema diferente. Hay unos tiempos para que la DIAN te pueda fiscalizar, ¿no? Él no puede venir a fiscalizarte de hace 10 años, de hace 7 años, no, hay unos términos donde ellos te pueden fiscalizar. Si no, esa obligación prescribe. compañeros, quiero compartirles una experiencia que viví en donde trabajé hace algún tiempo. Resulta de que la empresa fue requerida por la DIAN y bueno, pidieron soportes y demás y no pudieron justificar algunos gastos. Por todo ese valor que no pudieron justificar, les tocó pagar una multa. Y conozco el caso actual de que también se solicitó un saldo a favor, pero había unas facturas que estaban pues como ahí incluidas, que al parecer había una contadora anterior, había llevado pues ahí unos gastos que realmente eran no deducibles y eso se los descontaron del saldo a favor. Entonces, pues sí, realmente en ese sentido sí son muy estrictos, ¿no? Y obviamente pues sí aplican lo que tiene justificación, se puede descontar y lo que no, no. Definitivamente pues ahí les toca asumir pues cualquier gasto pues adicional o en el caso de saldo a favor pues no pueden descontarlo. Sí. Sí, totalmente. Listo. Gracias por las respuestas. Bueno, hasta ahí bien, porque ahí se acabó el tema. Como algo adicional a lo que tú decías, Tatiana, que además me pareció muy bueno, es el tema, nosotros tenemos en el artículo 825 raya 1, el área de recaudo y cobranzas, tiene las mismas facultades de fiscalización para solicitar la contabilidad de la empresa. De hecho, se hacen unas visitas, esas visitas normalmente uno las llama visitas del 825 raya 1, precisamente. ¿Qué es lo que se busca allí? Se le hace un requerimiento de información a la empresa porque, permítanme, cierro la puerta porque se escucha mucho el perro. ¿Qué es lo que se busca con esas visitas? Pues identificar o tratar de, sí, básicamente identificar con quién esa empresa hace transacciones. Es una forma de investigar y tratar de identificar quién le debe a la empresa. Cuando se hacen de recaudo y cobranza, nosotros, ¿qué tratamos de hacer en esas visitas? Claro que eso no es que yo llegue y
pida toda la información, porque hay unos requisitos, tiene que estar el representante legal o su apoderado, tiene que, además se le informa al contribuyente, mire, en los próximos días estaremos allá, necesitamos que esté el representante legal, si no está, se le deja por escrito, y él posteriormente debe hacer llegar a través del correo o de pronto presencialmente acercarse hasta allá, llevar los libros de contabilidad que se le pide. Entonces, ¿qué se le pide normalmente? Pues lo que es bancos, cuentas por cobrar, también los ingresos. ¿Qué busco allí? ¿A quién le está facturando? Cosa de que yo ahí se puede hacer un embargo de créditos. ¿A quién le está facturando? ¿Qué cuentas bancarias tiene, por ejemplo, para realizar los embargos a banco? Porque muchas veces los contribuyentes de pronto se hace el embargo a banco, no sé, da vivienda, bueno, a los bancos más reconocidos. Y los contribuyentes, para evitar ese tipo de medidas, crean banco Mundo Mujer, por ejemplo, me pasó hace poco, Mundo Mujer. Esos bancos quizá no le había enviado la medida, no la había informado, entonces yo con la contabilidad puedo ver dónde tiene cuentas bancarias. Entonces a mí, normalmente, si una empresa es grande y se le pide esa información, paga, porque a ellos, pues a los contribuyentes no les gusta que le estén revisando, no les gusta someterse a todo lo que es revisión de libros de contabilidad. Entonces, como para hacer esa anotación, que el área, a pesar de que eso lo hace todo el tiempo fiscalización, los que están en recaudo y cobranza tienen las mismas facultades para poder ir y revisarles la contabilidad. Con el tema de la pérdida, pues sí, hay un tiempo en la norma, pues esa norma sí es contable, no es tributaria como tal, pero sí sé que la obligación a quien le pasa, digamos, un siniestro de este tipo es denunciar ante las autoridades competentes, si de pronto fue pérdida, hackeo, ¿sí? Ante las autoridades competentes y tienen un tiempo para reconstruir esa contabilidad. Y yo creo que lo que decía Tatiana es muy importante. Hoy en día que todo es electrónico, yo creería que sí se puede llegar a reconstruir. También, sí, porque es que por las limitaciones que hay en el tema de que si no es electrónico, entonces no me sirve para costo, deducción. Entonces muchas de las cosas sí las tienen y entonces ahí la obligación es reconstruir en el menor tiempo posible. Pues sí, ahí sería bastante tedioso si mi requerimiento o cuando se abre una inspección de estas tributarias coincide con mi siniestro, pues terrible, pero creo que sí hay un tiempo para reconstruir y bueno, lo importante o lo primero es denunciar y reconstruir inmediatamente. Ah, bueno, no sé, es que tú trabajas en la DIAN, no sabía. Bueno, gracias. Sí. Aunque llevo poco tiempo, estoy aprendiendo con ustedes. Ah, bueno. Comparto lo poquito que conozco. Ah, bueno. Listo. Muchas gracias porque, pues la verdad, yo lo hablo desde la experiencia de acá de contribuyente, porque yo no he estado pues en la DIAN, o sea, la verdad es mi primer concurso. Entonces, y súper bien, lo que dijiste es muy acertado. Bueno, solo sé que hay cositas que, porque yo también trabajaba en el área contable, digamos, yo antes de trabajar en la DIAN hasta hace año y medio, yo trabajaba con una casa de software aquí en Colombia y yo implementaba contabilidades en muchas partes de Colombia. Sí. Y allí es donde uno conoce toda esta parte, hay muchas contabilidades atrasadas, todo este tema de la conciliación fiscal, que eso sí es muy de fiscalización, el reporte que se debe hacer, digamos, anualmente también con toda esta conciliación entre lo contable y lo fiscal, que afortunadamente, no sé, a mí me parece que es más sencillo acá en cobranzas, porque no es tan determinante este tema, porque esto es muy contable. Por ejemplo, en fiscalización se presentan muchos abogados y creería que quedan muchos abogados. De hecho, sí, quedan muchos abogados. Este tema de conciliación cuesta a los administradores porque solamente los contadores son los que han tenido como ese bagaje allí, esa experiencia. Y de hecho,
por experiencia propia les digo, cuando a mí me tocaba explicar este tema, incluso a contadores, no ahora en la DIAN, sino cuando trabajaba, como les digo, implementando contabilidad, era bastante tedioso porque es un tema nuevo en Colombia, lo que es la información financiera versus la información tributaria. Relativamente nuevo, ¿no? Ya su aplicabilidad. Sí, relativamente, porque sí es, la verdad, relativamente muy nuevo. Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar de la obligación formal de informar. Entonces, la obligación de informar consiste en suministrar los datos que les sean solicitados a los sujetos por parte de la administración tributaria. Esta obligación deben cumplirla los contribuyentes y no contribuyentes, el cual encuentra respaldo en el artículo 15 de la Constitución Política, que dice: podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. El deber de informar puede tener dos fuentes obligacionales. Entonces, información por medio de requerimiento ordinario. La obligación de suministrar informaciones particulares y concretas, la cual es solicitada por un requerimiento ordinario emitido por un funcionario competente de la DIAN, es notificado al sujeto obligado, otorgándole un término para que llegue la información con el contenido, la forma y en el lugar establecido. Información que se pueda llegar de manera virtual. Y está la información exógena, o como también se le dice, medios magnéticos. La información exógena se solicita por medio de resolución de carácter general y abstracto, la cual deben suministrarse por el sistema, diligenciando los prevalidadores puestos a disposición de sujetos obligados dentro de los plazos establecidos para el efecto. Aquí pues están todos los sujetos obligados, pues digamos que es como, son muchas particularidades, entonces pues ya uno como que entraría a revisar qué le aplica o no, pero pues generalmente, prácticamente son todas las empresas constituidas y también personas naturales que tienen como unos topes, ¿sí? Aquí pues digamos que están las personas naturales y jurídicas, establecimientos permanentes, entes públicos del nivel nacional y territorial, personas o entidades que celebren contratos de colaboración empresarial, consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, administración delegada, contratos de exploración de hidrocarburos, sociedades fiduciarias, entidades fiduciarias, fondos de cesantías, fondos de pensiones, de CEVAL, bolsa de valores, comisiones de bolsa, cámaras de comercio, registradurías, notarios, quienes elaboren facturas de venta, documentos equivalentes, obligados a presentar estados financieros consolidados, residentes fiscales colombianos que tengan control sobre una entidad del exterior sin residencia fiscal en Colombia, alcaldías, distritos, gobernaciones, autoridades catastrales, entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación, entidades no contribuyentes, concesiones y asociaciones públicas, y bueno. Entonces, objeto, pues, ¿cuál es el objeto de la información exógena? Como su nombre lo indica, la información exógena está constituida por los datos que tiene el contribuyente en su contabilidad y demás registros, la cual es necesario para que la DIAN realice cruces y estudios de información que permitan cumplir con la función de fiscalización, ejerciendo el control de los tributos y el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales. ¿Cómo se presenta? Por medio de prevalidadores proporcionados por la DIAN para facilitar la conformación de los archivos cumpliendo las especificaciones técnicas dispuestas para los formatos establecidos. Aquí yo les traje como un ejemplo que yo ahorita les subo al Drive, que es un ejemplo, o sea, la DIAN pone como a disposición, bueno, en este caso es del Ministerio de Educación, pero hay demasiada información sobre esto. Y siempre hay como unas guías para que tú puedas ir presentando la información exógena. Entonces, por ejemplo, esto es un prevalidador. De pronto, para los que no conocen los prevalidadores,
Esto es un prevalidador, esto se instala en el computador y tú pues lo que haces es prevalidar esa información. Entonces, por ejemplo, aquí te dicen los formatos a diligenciar. Hay muchos formatos y hay formatos para diferentes entidades. Por ejemplo, algunas entidades, o sea, las entidades financieras tienen unos formatos. Cuando son contratos de mandatos, hay otros formatos. Entonces, bueno, eso es como, entonces tú aquí como que eliges cuál es el formato que vas a diligenciar. Por ejemplo, este 1001, pagos a bonos en cuenta y retenciones practicadas. Esto generalmente son los gastos o los costos que tienen las compañías, las empresas. Ahí se tiene que mostrar toda la información. ¿Cómo? Mira, aquí nos dice más o menos qué nos solicita. Entonces nos solicita el concepto, el tipo de documento, la identificación, el apellido, la razón social. Bueno, y aquí va pidiendo como toda la información. Esto es un archivo XML. Se genera el archivo XML y tú en el portal transaccional se presenta, este es el portal transaccional de la DIAN. Y aquí esta es la manera en que los contribuyentes pues presentan este medio magnético o esta información exógena. No sé si tengan ahí como alguna inquietud o si fui clara o... Pues la verdad me faltó la nómina, la nómina no la alcancé a preparar, entonces no sé, pues ahí bajé una vez, pero a mí sí me gustaría como leerlo antes de, pues porque si no, o sea, no lo tengo tan clarísimo en este momento. Entonces no sé si esa la podamos, o sea, quieren que miremos el ABC de una o lo dejamos para otra, como ustedes quieran. Yo creería que podemos aprovechar y revisarlo, ¿no? Listo. Entonces, les voy a presentar el ABC de la DIAN que encontré. Así se llama, ABC. Entonces, este es el ABC. Documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, ¿qué es? El documento soporte de nómina electrónica es el soporte de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables del IVA cuando aplique. Se deriva de los pagos o abonos en cuenta relacionados con la nómina que se desprendan de una relación laboral, de pensiones, legal o reglamentaria. Está compuesto por los valores devengados de la nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total de la diferencia de los mismos. ¿Quiénes deben generar el documento soporte de nómina electrónica? Entonces dice, las personas o empresas obligadas son aquellos contribuyentes que realicen pagos o bonos en cuenta que se derivan de una vinculación por una relación laboral o legal y reglamentaria o por pagos a los pensionados a su cargo que requieran soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta. ¿Para qué sirve? Para soportar fiscalmente costos y deducciones en la declaración de renta. ¿Para quién es? Para contribuyentes responsables del impuesto sobre la renta. ¿Cada cuánto y cómo se debe generarse y transmitirse? Debe generarse de forma mensual, independientemente de la periodicidad con el que el sujeto obligado realice los pagos de nómina. El sujeto obligado deberá acumular la información con los valores devengados, deducidos de nómina y el valor total de la diferencia. Primeros 10 días de cada mes, atendiendo a las fechas de calendario establecido. Valor devengado de nómina. Entonces, conceptos claves. Valor devengado de nómina. Son los conceptos que constituyen ingresos de nóminas para el beneficiario de pago. Sueldo, bonificaciones, horas extras. Valor deducido de nómina. Son los conceptos que se detraen de los valores devengados de nómina por parte del beneficiario de pago. Aportes de salud, aportes de pensión. ¿Cuándo se debe implementar? Nota, el calendario de implementación que indica la generación de este documento por grupos de acuerdo con el número de empleados.
ya venció. Sin embargo, para los empleadores que requieran implementar el documento soporte de pago de nómina, lo podrán hacer atendiendo al calendario de implementación permanente que se muestra a continuación. Entonces, calendario permanente, grupo, fecha de inicio de habilitación en el servicio informático de nómina electrónica y fecha máxima para iniciar con la generación de transmisión del, eso no sé qué es, debe ser, sí, eso es. Documento soporte de pago de nómina electrónica. 1. Tendrán un plazo de 2 meses contados a partir de la realización de los pagos o abonos en cuentas derivados de una vinculación laboral o legal y reglamentario, los pensionados a cargo del empleador para llevar a cabo el procedimiento de habilitación y proceder con la transmisión de la nómina electrónica y las notas de ajuste al citado documento. Otros sujetos. Los sujetos que deban generar nómina electrónica y las notas de ajustes como soporte para la solicitud de costos y deducciones en el impuesto de renta y del IVA, cuando apliquen el calendario, se incluyan a aquellos sujetos que adquieren la obligación a facturar. ¿Qué beneficios trae el documento de pago de nómina electrónica? Poder usar los costos y deducciones relacionados con nómina validados por la DIAN en la declaración de renta. Desmaterializar comprobantes fiscales para facilitar la consulta y trazabilidad. Acceder a mejores servicios electrónicos, devoluciones automáticas y declaraciones sugeridas. Mantener actualizada la información de costos y deducciones y los impuestos descontables reportados a la DIAN. Tener en cuenta, dado que el documento soporte pago de nómina y las notas de ajuste del mismo deberán cumplir con las políticas del tratamiento de datos personales, dada naturaleza de información confidencial. El periodo de conservación de los documentos de soporte de nómina y las notas de ajuste será mínimo de 5 años contados a partir del 1 de enero del siguiente año su elaboración. Este documento se debe generar y transmitir para la validación de la DIAN, uno por cada uno de los beneficiarios de los pagos realizados por parte del sujeto obligado, o sea, el empleador. Es aquel que requiera este documento como soporte. El sujeto obligado es aquel que requiera este documento como soporte de costos, gastos y deducciones. Pues creo que es claro. Yo tengo una pregunta. Ese en este momento no tiene límite de trabajadores, o sea, tenga los que tenga, tiene que transmitirlo ya, ¿cierto? La verdad. Pero bueno. Es que no lo tengo muy claro. Listo, entonces sería como para revisarlo. Es que me queda la duda. Eso. Pues no sé si tengan alguna otra inquietud de mi parte o si no fui clara en algo, me cuentan. Por acá no, muchas gracias. Por acá quedó todo claro. Estaba diciendo yo por acá que ese tema de nómina electrónica podría entrar dentro de la obligación formal de informar, ¿no? Sí. Es que sí, como esto es tan nuevo, no sé si, o sea, no lo tengo claro si está entre esas obligaciones, pero yo creo que en el curso de formación nos daré, o sea, yo creo que ese tema, si está dentro de las obligaciones, lo tendrían que poner ahí porque ya está actualizado, porque pues esto es prácticamente, creo que esto fue como inicios de este año o como finales del año pasado. Sí, eso es bastante reciente. Pero pues por lo menos ya sabemos que existe eso. ¿Y para qué es? Entonces ya pues podemos como esclarecer mejor pues el tema de la nómina electrónica. Realmente en la experiencia, cuando son empresas grandes, yo lo que he visto es que esto lo maneja el área de nómina, pues como con el software y pues siempre está involucrado en impuestos, pero esto es más como del área de la nómina. Sí, eso es uno
códigos, como una especie de equivalencias que hay por cada concepto que se le paga al trabajador. Entonces, salario tiene un código, un equivalente para que viaje a la DIAN, prima legal tiene un código, salario, auxilio de transporte tiene un código. Entonces, lo que hace el funcionario de la nómina es como ingresar esos códigos, esas equivalencias, y el software es quien se encarga de transmitir la información. Ahora, cada empresa debe determinar qué es lo que va a transmitir, o sea, cada pago a qué concepto corresponde. Lo establecen allí en el software, lo configuran y ya el software es quien se encarga de enviarlo. Todo este tema de facturación electrónica, nómina electrónica, documento soporte, eso es algo que ha servido básicamente lo que busca es combatir la evasión y la elusión de los impuestos, porque antes lo que sucedía en las empresas era que, bueno, llegaban a fin de año y en diciembre se daban cuenta que tenían mucho ingreso y poco costo. Entonces se inventaban facturas, se inventaban compras, se inventaban nóminas paralelas, se inventaban de todo para pagar menos impuestos. Entonces ya tú no puedes hacer eso en diciembre. Entonces las empresas tienen que empezar a planear tributariamente su impuesto de renta. Entonces todo esto se busca para acercar a la realidad y de que de alguna manera cerrar brechas para que no haya tanta evasión aquí en Colombia. Eso es lo que buscan todos estos documentos electrónicos y sobre todo que la DIAN tenga la información de manera instantánea, de manera muy rápida para poder analizarla y poder. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de todo este tema de control extensivo? Entonces, para que ellos puedan tener información y realizar sus campañas de control extensivo. Muchas gracias por la aclaración, muy claro. No, con mucho gusto. No, yo creo que ya estos eran todos los temas que teníamos para socializar hoy, ¿no? Sí. Sí. Sí, señores. Listo. Ya yo subí el tema de las diapositivas de la obligación de certificar, ya la cargué ahí en el Drive. ¿Qué temas siguen el sábado? Aquí está, vamos a revisar los temas del sábado. Sí, creo que yo